Bueno, pues este vídeo lo vamos a dedicar a este libro, ¿eh? El mito del votante racional, por qué las democracias eligen malas políticas. Un libro de Bryan Caplan. A mí un libro que me ha encantado, la verdad. Yo creo que tiene una aportación muy buena y es, como todos los libros de este estilo, comportamientos que podemos ver a diario, los da forma y los mete dentro de un modelo que, bueno, sus resultados no son sorprendentes, pero sí nos pueden ayudar bueno, pues a entender un poco cómo funcionan las cosas, ¿no? En general, la ciencia económica ha tenido muchas aportaciones a la ciencia política desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Ahí tenemos a toda la escuela de opción pública, que lo vamos a tratar luego dentro de un rato. Tenemos esta aportación y ha habido en general, del lado económico, muchos autores que han aportado, yo creo que mucho y muy bueno a la ciencia política. ¿Qué ocurre? Que en general se utilizan unas premisas muy sencillas, extremadamente sencillas, y a partir de ahí se aplica la herramienta microeconómica, que también por otro lado es bastante simple. Bien, al final todo se reduce al Homo economicus. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo es? Vamos a hacer una antropología del Homo economicus? Bueno, sin irnos demasiado por encima del suelo. Lo primero es racional? ¿Es irracional? ¿Puede llegar a ser un ignorante racional? Es decir, en determinadas circunstancias le conviene ser un ignorante. Pues de eso es de lo que vamos a hablar. Caplan postula un modelo en que cabe la irracionalidad. Esto, según con quien se hable, puede llegar a ser considerado como blasfemia, ¿no? Pero a mí, desde luego, me parece bastante interesante. En cualquier caso, yo normalmente creo que la actitud más aconsejable siempre es no abrazar con pasión ninguna tendencia. Max Weber, en su obra, bueno, en Sociología del Poder, que es parte del libro Economía y Sociedad, habla de tipos puros, define unos tipos de dominación puros y dice, bueno, la realidad no es esta, la realidad son combinaciones de estos tipos puros. Pues con las teorías pasa exactamente igual. Yo creo que cada autor, si va luego al detalle, define situaciones y define teorías que pueden llegar a ser muy valiosas en unas condiciones concretas. Caplan se mete en unos jardines que son complicados, que es definir un comportamiento irracional. Y aparentemente la economía de la irracionalidad o la lógica de lo irracional son términos que en nuestra cabeza pues parece que son contradictorios, pero luego en la práctica yo creo que lo hila bastante bien. Bueno, hemos oído muchas veces: los problemas de la democracia se arreglan con más democracia. Bueno, yo creo que esta premisa es falsa. El sistema actualmente está en crisis y hay muchos textos que se dedican a analizar el sistema y a ver dónde están sus agujeros. Yo creo que desde los años 70 se están detectando estos agujeros y las diagnosis son buenas. El problema luego son las soluciones, que o no se aportan o no parecen aceptables. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que estas aportaciones de la escuela de elección pública, o incluso, pues yo que sé, de Kenneth Arrow y otros autores de este estilo, luego en la práctica no han tenido una penetración real en la vida política. Parece que se han quedado ahí a nivel académico. Bueno, el libro está lleno de citas y traigo aquí una que me ha gustado mucho, una cita de Mencken. La democracia es la patética creencia en la sabiduría colectiva a partir de la ignorancia individual. Bueno, vamos ahora a tratar ese tema. Se habla del milagro de la agregación. ¿Qué es el milagro de la agregación? Imaginemos que se pide opinión a través de una votación a un grupo numeroso de personas en el que la inmensa mayoría es ignorante o inexperta en una cuestión. Y hay una minoría que sí es experta en la cuestión. Bueno, en general,
hay teorías sólidas que postulan que la democracia funciona de una forma razonablemente correcta a pesar de esa ignorancia del electorado. Y esto se hace a través de ese milagro de la agregación. Si los votantes no ilustrados o ignorantes no cometen errores sistemáticos sino aleatorios, el asunto a decidir queda al azar, y es donde cobran protagonismo esa minoría informada que tiene una influencia enorme en la decisión. Pero claro, aquí tenemos el problema de la distribución de las respuestas de esa mayoría no informada tienen que ser aleatorias, no tiene que estar sesgada. Esa es la cuestión clave. ¿De acuerdo? Entonces, este milagro de la agregación funciona en muchos casos. Hay un ejemplo que pone en el libro, yo lo he leído en otros libros, que es en una feria de ganado se pesa a ojo a un buey. ¿Cuándo pesa ese buey? Y se consulta a 787 personas. Con 787 personas se hace un promedio. Y la desviación del peso real es medio kilo. Es decir, es una cosa sorprendente. Una precisión increíble, que tiene esa gran masa de personas pesando a ojo un animal de a lo mejor 600 o 700 kilos. ¿Qué sucede? Primero, en esa feria de ganado, la mayor parte de la gente que se le pidió opinión probablemente sabía de qué iba el tema. Segundo, ahí no hay sesgo posible. A uno se le puede decir esto está más lejos o más cerca, pero más o menos hará una estimación que no será sesgada por parte de esa gran masa que se equivocó más. Bien, otro indicador de este milagro de la agregación son las apuestas. Muchas veces una apuesta es un indicador de ciertos sucesos más fiable que un análisis de un experto. A veces ocurre. Bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay un sesgo severo. Es decir, buena parte de la población tiene un sesgo importante, se desvía de una manera importante y todos hacia el mismo sitio. Y eso es lo que vamos a ver posteriormente. Bueno, el libro trata la escuela de la elección pública y la verdad es que, Kaplan critica la escuela de la elección pública, pero en mi opinión aporta mucho y es muy, muy interesante lo que aporta la ciencia política desde el punto de vista de la microeconomía. O sea, el comportamiento del individuo dentro de organizaciones grandes, el estudio de los lobbies, grupos de presión, colegios, asociaciones profesionales, sindicatos. No sé, yo creo que hay mucho y muy bueno dentro de la Escuela de Acción Pública. Yo he leído algo, desde luego no he leído todo, pero todo lo que he leído me ha parecido tremendamente interesante. O sea, no hay duda de eso. Bien, pero ¿qué aporta en este sentido la Escuela de Elección Pública? Que es el concepto de ignorancia racional. Es decir, el votante no se equivoca cuando decide permanecer en la ignorancia. ¿Por qué? El voto particular es esencialmente irrelevante. Y el coste que tiene en esfuerzo y tiempo para hacer una decisión racional es alto. Me tengo que estudiar las propuestas de los partidos. Tengo que mirar o seguir más o menos el comportamiento de los candidatos. Y después de hacer un análisis comparado, tomar una decisión. Bien, esta aportación que hace la Escuela de Elección Pública definiendo este ignorante irracional, pues es perfectamente lógico, vamos. Es más, yo creo que es un caso que encontramos frecuentemente. Es lo que yo llamo un cínico o un escéptico. Cuidado, no un cínico en sentido peyorativo, sino un cínico en el sentido de la filosofía griega, ¿no? Es decir, una persona
que no cree demasiado en la sinceridad o en la bondad del sistema, no cree desde luego en la sinceridad de los políticos, ni en sus motivaciones, ni que sus acciones vayan en favor de la mayoría, sino que piensan que, bueno, estos señores van a lo suyo, solo van a llevárselo calentito, a mí que me importa, no me van a sacar de trabajar, yo para qué me voy a enterar, no me creo nada, no me gusta ninguno, etcétera, etcétera. Es decir, esa actitud que aparentemente es primaria, luego no lo es. Es decir, desde un punto de vista de análisis microeconómico de esa actitud es perfectamente lógico. Bien, ¿qué ocurre? Que el hecho de que el sistema en sí genere este tipo de lectores es un torpedo en la línea de flotación del sistema, sin duda. Y a la vez el sistema explica la eficiencia y el modo de hacer de grupos de presión, de lobbies y de extractores de rentas y cómo se manejan estos en los entresijos del poder. Es decir, tenemos una parte tremendamente eficiente, que son estos lobbies, estos grupos de presión, asociaciones, etc. Y luego tenemos un elector en el cual, bueno, tiende a no participar. Y eso lo vemos un poco en el libro La lógica de la acción colectiva, en la que, por ejemplo, estudia el comportamiento del individuo dentro de un sindicato, ¿no? Hacen una encuesta a personas sindicadas y dicen, bueno, hablamos del modelo norteamericano de sindicato, ¿no? En el cual la cuota no es barata en absoluto, ¿eh? Y le preguntan a un buen número de miembros del sindicato, ¿usted está de acuerdo en que la sindicación sea obligatoria? Y dice, sí. ¿Usted está de acuerdo en que el sindicato negocie con la empresa las condiciones de trabajo y tal? Y dice, sí, estoy de acuerdo. ¿Usted participa en las asambleas del sindicato y toma parte en las decisiones que luego sirven para la acción del sindicato? Y dice, no, no participo. Cuidado, esto no resulta raro, ¿no? Es que esto es normal. Esto pasa muchísimo. Otra cosa que aporta Mancurosa que a mí me sorprendió, ¿no? La imposibilidad de crear organizaciones de masas con fines políticos. Es decir, cuando una persona intente crear una organización de masas con un fin político, no le va a salir nunca. Normalmente, las organizaciones de masas que tienen poder político, este poder político es algo secundario al fin de la organización. Como puede ser un sindicato o como puede ser, por ejemplo, el Colegio de Médicos norteamericano, ¿no? O sea, un médico se hace de la Asociación Norteamericana de Médicos, ¿por qué? Por un seguro de responsabilidad civil, por los congresos, por la revista, porque sea obligatorio, ¿vale? Luego, ese colegio tiene un poder bestial. Ese colegio, y lo dice el libro, es capaz de quitarse del medio a un gobernador de un estado porque un hospital no le gusta. Tiene una fuerza tremenda. Pero esa fuerza que tiene ese colegio no es el fin primero de esa asociación, sino que es algo que ha surgido de una manera colateral a la asociación. Es decir, una asociación de masas tiene que darle algo a ese asociado. No tiene que buscar un fin político. Ese fin político tiene que ser algo colateral. Por eso, el que diga, no, una asociación de contribuyentes, eso está abocado al fracaso. Una asociación de consumidores. Cuidado, asociaciones de consumidores que son empresas. Hay asociaciones de consumidores que están al calor del presupuesto público. Es decir, cobran de un organismo público, ¿no? Y luego, aquí podemos comentar como el caso reciente de Ausbank, por ejemplo, ¿no? que, vamos, según ha salido en prensa, lo que hacía en muchos casos era extorsionar a terceros, pero que no era en realidad una organización para defender al... No, era otra cosa, ¿no? Una pantalla para otra cosa. Bien. Centrándonos en el tema, la existencia de esta ignorancia racional se considera un problema serio, ¿eh? La intervención provechosa por parte de los electores en el gobierno es posible, pero ¿cómo va a producirse una elección correcta con una enorme cantidad de votantes desinformados? Bien,
Podríamos aludir al milagro de la agregación, pero no debería existir un sesgo, no debería existir un error sistemático. Ese es el problema. Bien. Evidentemente, como hemos comentado, la Escuela de Acción Pública no se adentra en el análisis de la irracionalidad. Y lo que es cierto es que podemos hacer encuestas sobre la ignorancia del público que son muy llamativas. Y el libro comenta pues encuestas que se hacen de conocimientos políticos básicos, y esas encuestas pues pueden causar risa. Si las hacemos en España sería exactamente igual. Hay cosas elementales que una inmensa mayoría de gente no sabe. Una cosa curiosa que también comenta el libro, y creo que es digno de destacarlo. El elector, a la hora de elegir entre hechos esenciales e inteligentes para una elección política y pamplinas irrelevantes, elige lo segundo. Es decir, el elector, aunque tenga los medios de comunicación, un análisis económico, tal y cual, irá a fijarse en que si la casa de no sé quién, el idilio no sé cuándo y cualquier cosa de este tipo irrelevante, próxima a la prensa del corazón, que pueda ocurrir a cualquier político. Bien, vayamos a las fuentes del conocimiento inarticulado. Y esto es lo que nos liga un poco la ideología con la elección política. En la práctica, este cínico o este escéptico no lo explica todo. O sea, la ignorancia racional no lo explica todo. El ciudadano puede utilizar atajos cognitivos y puede recurrir a lo que se llama conocimiento inarticulado. ¿Qué es el conocimiento inarticulado? La marca. Cuando voy a comprar algo, miro la marca. Una marca me puede dar garantía de calidad o me permite saber que las características de un producto son predecibles. Con los partidos políticos pasa lo mismo. Es una marca que me ayuda a determinar un poco la postura que va a tener ese partido en una situación concreta. Es decir, que me ayuda a hacer predecible lo que va a hacer ese partido. Otra forma de conocimiento inarticulado es el boca a boca, que alguien me cuente, que alguien me diga. Aunque bueno, en términos ideológicos, que una persona convenza a otra es prácticamente imposible. Pero bueno, a veces dentro de ciertas afinidades sí puede haber influencia. Y otra fuente de conocimiento inarticulado es el recuerdo de la gestión. Esto sí es importante, pero claro, nos define que ese recuerdo de gestión muchas veces viene con muchísimo retardo. Es decir, uno se da cuenta de las políticas que están aplicando cuando ya se han aplicado y que son, por ejemplo, nefastas. Ya ha pasado ya un tiempo. O sea, yo siempre lo digo, es decir, al final todo el mundo se entera de todo, pero tarde. Ese es el problema. Bien. Vamos a hablar un poco de irracionalidad. Primero, la analogía entre el mercado y la política no existe. Un consumidor se equivoca, él carga con los problemas, con los gastos y con la decisión errónea. Un votante se equivoca, no. La responsabilidad queda diluida y además es una responsabilidad que es a plazo. Tardo en darme cuenta que esa decisión fue incorrecta. Aparte de esto, las personas tenemos creencias preferidas. Aquí hay que destacar un hecho. O sea, vivimos en una época en la que, una época secularizada, en la que las ideologías político-económicas son sustitutos de la religión. ¿Qué ocurre? Que hay que buscar esa analogía, religión, ideología política, y entonces entenderemos muchas cosas. Las emociones, las ideologías corrompen el juicio. Hay formas de satisfacer esas preferencias, pero corrompen el juicio. Y normalmente vamos a tener una tendencia a buscar fenómenos o a aceptar fenómenos que confirman lo que nosotros pensamos y rechazar aquello que niega lo que nosotros pensamos. Decía Eric Hoffer fue un estudioso del fanatismo en general, que hay dos sustitutos de la religión:
el nacionalismo y la revolución social. Si vamos a Mises en la acción humana, dice, hay 3 pseudo-religiones, el estatismo, el nacionalismo y el socialismo. Y si vemos la práctica totalidad de los regímenes o de las ideas totalitarias del siglo XX, son combinaciones de estas 3 cosas, o sea, estatismo, nacionalismo y socialismo. O sea, combinamos y sacamos prácticamente de ahí todo. Entonces, como decía, el ser humano desea que las respuestas que le brinda su religión sean ciertas. Lo necesita tanto que rechaza cualquier prueba en contra y se niega a reflexionar sobre los indicios que caen en sus manos. Y decía Nietzsche, tener fe significa no querer saber la verdad. Bien. Aquí hay una cita también interesante de Gustave Le Bon. Existe una estrecha analogía entre la creencia religiosa en sentido estricto y la adhesión ferviente a cualquier doctrina. Es decir, bueno, tenemos que estas ideologías político-económicas son la religión de nuestro tiempo. Tenemos también que una convicción religiosa suele ser impermeable a la argumentación lógica. Y decía Locke, por ejemplo, otra cita que trae el libro que me pareció muy interesante, dice, ser entusiasta significa abrazar ideas discutibles basadas en argumentos emocionales. Y esta cita viene muy a cuento, solo hay que poner la televisión para ver argumentos emocionales de todo tipo, estos son buenos, estos son malos, estos son regulares. En cuanto se produce ese entusiasmo y esa visceralidad, el raciocinio ya pasa a un segundo término y nos metemos en otro mundo completamente diferente, que es este mundo cuasi religioso. Bien, el precio de la lealtad ideológica es cercano a cero. Es decir, ¿qué me cuesta ser de un bando o ser de otro bando? No me cuesta, puede ser algo heredado, puede ser porque mi familia es así, puede ser porque tengo unos pensamientos, puede ser por adhesión a un grupo. Ese coste normalmente es bajo. Y la sociedad va a saciar el hambre de ilusiones políticas y va a tender a creer en cosas que les hacen sentirse bien. A fin de cuentas, es gratis. Bien. Observaciones que hace Kaplan muy interesantes. El nivel de renta y la identidad política solo están relacionados vagamente. Y eso es una cosa que el que tenga un mínimo de observación lo puede ver. Es decir, podemos ver de siempre partidos políticos que dicen que van a defender los derechos de los trabajadores llenos de niños bien de barrios pijos. O sea, eso pero ocurre ahora y ocurre siempre. Y cuidado, pasa también la afinidad política en relación a clase social. No está tan relacionada como se piensa. Y, por ejemplo, el Congreso dice, el Congreso es una cámara dócil, desdeñosa de la lógica, pero profundamente respetuosa con las encuestas de opinión pública. Es decir, tiendo a satisfacer los ideales más o menos racionales de los electores, pero cuidado con las encuestas. Eso sí me lo tomo en serio. Aquí estamos con las cosas de comer. Y las encuestas hay que tomárselas muy en serio. Y también dice el libro algo que yo creo que es absolutamente cierto. La demagogia es la condición natural de la democracia. Los votantes fomentan el acceso al escenario político de aquellos que sinceramente albergan tales prejuicios, sus prejuicios. ¿De acuerdo? Entonces, el votante va a tener fe en ciertos principios que se comprueba una y otra vez que son nefastos o directamente falsos. Y los expertos tienden a desdeñar este hecho con mucha energía cuando se alude al prejuicio sistemático. Es un tema que suele estar vetado. Es decir, normalmente en la literatura especializada se habla de prejuicio sistemático, se veta esa cuestión. Y bueno, pues por último, hablamos un poco del
de la pauta cognitiva o del factor cognitivo de las personas, que hace mención el libro. Pero aquí voy a comentar un poco lo que dice Nassim Taleb, un poco de pasada. Solemos buscar que se corroboren nuestras creencias. Nos fijamos en aquello que confirma lo que creemos. También hacemos un uso excesivo de la inducción, es decir, tendemos a teorizar, a interpretar las cosas, a tener una historia de las cosas, cuando muchas veces son sucesos inconexos y que no tienen relación unos con otros. Y también solemos tender a una inteligencia retrospectiva, es decir, esto era predecible, se veía venir, no, si ya se veía venir, no se veía venir. Tengo la percepción de que se veía venir cuando ya ha pasado un tiempo. Pero nadie ve venir muchas cosas. Hay cosas que sí, pero en general se va a tender a esa inteligencia retrospectiva, ¿eh? Y analizar el pasado como algo que en su día fue predecible. No lo es. Entonces, ese uso excesivo de la inducción, esto es por esto. Y además, de una manera normalmente burda y que intenta corroborar nuestra ideología, nuestras creencias, nuestra religión. En suma, el entendimiento humano es frágil y más frágil de lo que nosotros mismos pensamos. Y por último, la habilidad de las personas es selectiva. Y esto es un fenómeno muy curioso. Puede haber un mecánico o puede haber un electricista que puede detectar una avería con una habilidad tremenda, y en ese ámbito, esa habilidad, esa lógica, pues la tiene considerablemente bien, pero fuera de él no. ¿Por qué los humanos somos de tal modo que, bueno, somos a lo mejor incapaces de resolver un problema sencillo en nuestro ordenador, en nuestro automóvil? Pero sin embargo, tenemos muy claro y defendemos con mucha vehemencia nuestras ideas políticas, sabemos quién va a ser la opción política adecuada y sobre todo tenemos una idea de la religión y de lo trascendental que normalmente es muy firme y lo podemos defender también con cierta vehemencia. Pero somos así. Así somos las personas. Bueno, vamos a hablar ahora de esos sesgos, que es, yo creo que la parte más delicada del libro. Se intenta demostrar o mostrar dónde están esos prejuicios sistemáticos, y yo creo que el autor acierta, pero claro, esto puede ser tremendamente polémico para la inmensa mayoría de las personas. Entonces, frente a la cuestión de si el votante tiene creencias sesgadas, la respuesta es sí, las tiene. Entonces, desde varios puntos de vista se intenta abordar la cuestión, ¿no? Se compara la opinión del votante medio con el votante ilustrado y con el economista, y se hace un estudio de una encuesta bastante importante, ¿no? En general, el público más informado en Estados Unidos está más a favor de aceptar cosas como el aborto, el derecho de los gays y cosas afines, o sea, es más liberal en el sentido americano. Está también a favor de la intervención en política exterior, pero menos de usar la fuerza militar. Y también es una persona que está a favor del libre mercado y es fiscalmente conservador. Es decir, del lado económico, a favor del libre mercado. Y luego, pues, en general más, como digo, más abierto a temas de índole, pues, de esto, derecho de los gays, aborto, matrimonio homosexual y todo esto. Bien. Pero en general, en el público, el sesgo tendencioso va a ser la norma. La observación de estos sesgos viene de muy atrás. Es decir, podemos citar a Bastiat o Adam Smith y lo comentan en muchísimas ocasiones, pero ya desde Adam Smith. Había una cita por ahí muy famosa, dice, no se reúnen nunca el carnicero y el lechero o algo así, sino es para hablar de que hay una conjura para una bajada de los precios. O sea, siempre están pensando en cosas de este estilo. En general, el economista tiende a pasar de puntillas sobre esta cuestión en artículos académicos. Es decir, cómo hay una enorme discrepancia entre los principios económicos
generalmente aceptados y lo que piensa la inmensa mayoría de la gente. Bien, empezamos por el primer sesgo, que es el sesgo antimercado. El sesgo antimercado dice: la competencia en general se considera mala. Cuando se dejar el mercado se considera mal. El negocio con ánimo de lucro es algo perverso y es algo antisocial. Schumpeter, el economista austriaco, llega a afirmar que este prejuicio es imposible de erradicar. Es decir, la gente va a estar en contra de la libre competencia, la libertad de mercado y libertad en negocios con ánimo de lucro. Entonces Mises evidentemente habla de esto, ¿no? Dice, hay un principio que es entender la economía como un proceso de colaboración social, en el cual yo hago aquello que a otro le satisface y a cambio me da dinero y los demás hacen lo mismo conmigo. Eso no se entiende así. Dice Mises, si quieres hacerte rico, haz algo por lo que la gente esté dispuesta a pagar. Bueno, pues eso normalmente no se entiende así. Esa búsqueda voluntaria del interés mutuo, entender la economía como un proceso de colaboración, no se suele admitir. Normalmente la gran mayoría de la gente entiende el proceso económico como un proceso de suma cero, en el cual lo que gana uno es porque lo pierde otro. Y eso no es necesariamente así. Hermano, no es así. Pero ojo, estos prejuicios contra el mercado tienen milenios de antigüedad. O sea, se pueden datar de hace miles de años los prejuicios contra los mercados de deuda, es decir, contra el crédito con interés. Eso tiene milenios. Contra los intermediarios. Los intermediarios, porque pues bueno, si los intermediarios trabajan en libre competencia y dan un servicio. Y bueno, y se pueden eliminar los intermediarios en determinadas situaciones. Pero o sea, lo que es el mercado es de deuda. Y el tema de intermediarios, bueno, es una cosa que muchísima gente tiene absolutamente enfilada y no pasan por ahí. Es decir, incluso mucha gente dice, no, lo que ha generado una subida del suelo es la liberación de suelo. Pero no será eso, ¿no? Estamos viendo cómo, por ejemplo, y eso se está viendo ahora mismo, qué es lo que hacen algunos ayuntamientos del cambio, ¿no? Bueno, como estamos en contra de que la gente se enriquezca, pues no hay suelo disponible y no se construye. Como no se construye, se dispara el precio del alquiler y el precio de la vivienda. Como se ha disparado, vamos a regular los precios. Entramos en una dinámica de locura. Eso se ha comprobado una y otra vez que no funciona. ¿Qué tendrás que hacer? Pues es un problema de oferta y demanda. O sea, darle seguridad jurídica al propietario y al inquilino. Que haya una oferta de suelo razonablemente grande y sobre todo no cargar de impuestos esa actividad. Que tienen unos impuestos bestiales, que todo eso se tiende a ocultar. Bueno, pues no, la gente va a ser, y muy probablemente va a ser favorable al control de los precios. Y eso va a traer un desmadre espectacular. Bien, otro sesgo. El sesgo anti-extranjero. Más bien, en el libro dice anti-extranjero, pero es con el comercio exterior, ¿no? Un número importante de gente está de acuerdo en políticas comerciales restrictivas. Controlar de algún modo el comercio exterior. Que si el competidor es desleal. Que si no podemos competir con tal país. Pero claro, es que la ley de la ventaja comparativa de David Ricardo tiene ya muchos años, pero la gente no lo entiende. Y ya decía Adam Smith, cuidado, estamos hablando del siglo XVIII. Si un país extranjero nos puede suministrar una mercancía a un precio menor que el que nos costaría fabricarla, será mejor comprarla con el producto de nuestro trabajo, dirigido en la forma que nos resulte más ventajosa. Bien, dice Krugman, que bueno, no estamos hablando de alguien que sea, vamos, por lo menos desde mi punto de vista, alguien con unas tendencias ultraliberales, sino más bien lo contrario. Dice Krugman, en la última década del siglo XX, las nociones esenciales que se deben enseñar a los estudiantes siguen siendo las ideas de Hume y Ricardo.
Hay que instruirles en cómo el mercado es autocorrectivo, en sus carencias y en que los beneficios del comercio no dependen de que un país se sitúe en una posición de ventaja absoluta sobre sus rivales. Bien, luego, ¿qué estamos viendo? Pues muy probablemente todo este circo de Donald Trump, que si aranceles, que si guerra comercial, muy probablemente es aceptado. Pero yo o está mal asesorado o no lo entiendo, porque son cosas que están superadas. O hay una cosa, o hay factores de posición de dominio en ciertos mercados o guerra tecnológica que no es estrictamente la guerra comercial. Y que con el tema de la guerra comercial se quieren ocultar otras cosas. Porque desde luego, tema de aranceles, guerras comerciales, cupos, tal, es que eso está pasado de moda hace mucho tiempo. Sin embargo, sí va a seguir teniendo aceptación por parte del público, porque también entienden eso como un mercado de suma cero. Lo que ganas tú es porque yo lo pierdo, cuando no es así. Bien, hay otro sesgo del que habla, que es el sesgo de la creación de empleo. El ciudadano medio cree que es mejor generar trabajo que ahorrar trabajo. Expliquemos esto con la anécdota de Milton Friedman, ¿no? Milton Friedman creo que se lo llevaban a una obra pública que estaba haciendo en China, estoy hablando de los años 70, 80, y Milton Friedman pues se dio cuenta de que no se estaba utilizando en esa obra maquinaria pesada. Entonces preguntó, ¿por qué no se utiliza maquinaria pesada en esta obra? Y dice, bueno, es que queremos que haya el máximo de empleo posible. Dice, pues si ustedes quieren que haya mucho empleo, denle una cuchara a cada uno. Denle, en vez de palas, cucharas. ¿Qué quiere decir esto? La base del crecimiento económico es el incremento de la productividad. Y el incremento de la productividad son mejoras tecnológicas y división de trabajo. Cuando ahorremos más trabajo, va a ser mejor. O sea, el problema es que ahorrando todo el trabajo posible, tenemos que estar todos empleados. ¿Es posible eso? Pues sí. O sea, una mejora tecnológica no tiene por qué destruir empleo. Es más, todo lo contrario, es lo que genera crecimiento económico. La esencia del crecimiento económico es generar lo mismo con menos recursos. Es decir, el agricultor suizo que está con un tractor de 300 caballos tiene una productividad mucho mayor que un señor que está con unas mulas y con un arado de madera. Y esa es su fuente de riqueza, que tiene capital y que tiene capacidad de desarrollar mucho trabajo con muy poca mano de obra. Entonces esto en general no se suele entender así. Entonces hay una obsesión por generar empleo. ¿Qué ocurre? Pues también estamos en España, ¿no? Y en España tenemos un problema de paro muy gordo, aunque el paro se debe, en mi opinión, a otras cuestiones que no son estas. Y generar trabajo artificialmente es algo nefasto. Bastiat, por ejemplo, ya ridiculizaba la identificación de prosperidad y empleo tachándola de sisifismo, es decir, hacía referencia a Sísifo, un rey mitológico griego que estaba condenado a empujar eternamente una piedra montaña arriba. Y claro, Sísifo es el ejemplo perfecto de un trabajador con un empleo fijo y asegurado. O sea, está condenado a llevar una piedra, pero claro, lo que hace no vale para nada. Y por último tenemos el sesgo pesimista. En general la gente tiende al pesimismo. Hay muchos agoreros que tienen una buena acogida. Hay una idea de pauperización de la clase trabajadora que suele cuajar bien. Hay también catastrofismos que tienen muy buena acogida, ¿no? El agotamiento de los recursos. Pero bueno, si va a agotar el carbón, si va a agotar el petróleo, siempre hay un apocalipsis que tiene cierta acogida entre el público. Bien, en resumen, entre el público y el público ilustrado y entre el público y los economistas hay divergencias sistemáticas de envergadura. Con lo cual, no se produce el milagro de la agregación. ¿De acuerdo? A partir de aquí, el libro, pues lo que va a hacer es hacer un estudio de la irracionalidad.
¿de acuerdo? Y ese estudio que se hace de la irracionalidad yo creo que es valioso, pero eso lo vamos a dejar para un segundo.